Muy bien, hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el tema de la edad. Yo sé que muchos de ustedes pues me han preguntado de distintas maneras que quieren vivir en otro país, que quieren empezar un nuevo trabajo en otra parte, que quieren empezar otra nueva como área de estudios, quieren emigrar, quieren hacer muchas cosas, pero a veces el simple hecho de tener cierta edad los limita. No sé, muchos se sienten pues ya muy grandes como para poder hacerlo. Y hoy tocaremos ese tema con Irene, de Ni de aquí ni de allá. Ella es como tal escritor de este muy buen libro que leí hace un par de años. Esperemos que ya tenga segunda parte pronto. Pero sí, creo que es un tema muy interesante para todos aquellos los que buscan pues de varias veces que tiene que con ustedes. Pero por aquí vamos a ver qué tal, qué nos comenta Irene. Y creo que no hay mejor persona para platicarlo que ella, que también tiene bastante experiencia con muchas personas. Hola, Hola Irene, ¿cómo estás? bien, bien. ¿Y tú, Esteban? Muy bien, feliz año, feliz todo. Ya tenía rato que no te veía, que no Sí, platicábamos. sí, ya te extrañaba. Feliz todo. ¿Ahora en Sí, dónde estás? Tú que eres tan nómada. Ya no sé si estás en Dublín, si estás en dónde. no, bueno, en Dublín acabo de estar, estuve varios días y ahorita estoy en casa tomándome unas buenas merecidas descanso. Vacaciones Este, de las vacaciones. vacaciones, ya planeando el próximo viaje que creo que será Alaska, 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 vamos a ver qué tal. Ay, Sí, sí, wow, qué sí. envidia, qué rico. Bueno, que yo te he visto, y también, muchas partes también muy padres, entonces, pues qué bueno, creo que es lo padre de, pues de romper ciertas barreras y cadenas que uno a veces tiene y simplemente vivir algunas cosas, pero, no sé si quieras presentarte para quien no te conozca, yo más o menos te hice la introducción, pero por favor. Muchas gracias, Esteban. Pues, a ver, soy Irene. Eh, Pensando un poco en el tema, ya voy a cumplir 37 años este año. Soy psicóloga, soy migrante mexicana, me dedico a trabajar con migrantes y parejas interculturales y bueno, una de mis redes y espacios para promover la salud mental es Mentes en Equilibrio, y también está Amar Sanamente, Psicología para el Corazón. Y ese es Mm. un mini resumen de quién soy. Oye, ¿qué te gusta más, psicóloga o escritora? A ver, es que son dos disciplinas o dos áreas diferentes. Ujú. Me encanta la psicología y me encanta la terapia, o sea, me apasiona pues acompañar a la gente a que gane herramientas para vincularse mejor consigo misma, con otros, para sanar heridas del pasado, para pues justo, ¿no? Construir la vida que quieren. Pero escribir es un espacio creativo que me ha dado mucha libertad y pues sí, lo llevo a cabo tanto personalmente, ¿no? Como mi Ujú. propio proceso terapéutico, yo hago journaling y pues ha sido como un ancla bien bonita de crecimiento personal, pero pues sí, sí me encanta. O sea, si pudiera tener el tiempo de dedicarme a escribir libros, también Sí, me dedicaría tal vez es el solo a sueño, eso. es el sueño, es el sueño. Sí, Eh, sí, sí. que de hecho es parte de lo que vamos a platicar hoy, igual y podemos comenzar con nosotros mismos, ¿no? O sea, realmente, pues yo cuando entré a la carrera entré pensando, una cosa, yo creo que estudié cuatro cosas distintas antes de decidirme por fin. Empecé estudiando economía, luego ciencias políticas, estudié banca e inversión, o sea, como que me moví de diferentes áreas, como intentando decir, ¿a qué me quiero dedicar toda mi vida, no? Al Ujú. final de cuentas, me fui por lo más general, dije, bueno, administración de empresas, de aquí a que me decido, y en eso hice mi carrera. Y ahora pues me dedico completamente a otra cosa distinta que empecé a los 26 años más o menos, tampoco tan grande, pero realmente no era nada de lo que yo pensé que iba a terminar haciendo cuando empecé una licenciatura, por ejemplo, a mis 18, 19. Y lo mismo tú, ¿no? O sea, empezaste siendo psicóloga y pues tu vida te fue moviendo y como tú dices, terminaste en este camino de escritora. Este, ¿Cómo ves esa parte, por ejemplo, de muchas personas que sí, que empiezan su vida haciendo algo y los va llevando hacia otros caminos? ¿Qué tan fácil es cambiar, como cambiar de carrera?
después de cierta edad? O sea, ¿tú cómo lo ves? A ver, o sea, por un lado creo que también, o sea, nos podemos meter a estudiar una carrera a veces sin saber realmente si es lo que queremos estudiar. O sea, sí lo he visto en mucha gente como, uy, me metí a esto porque mis amigos se metieron a esto, porque mi papá o mi familia, todos son una familia de abogados o de médicos, ¿no? O sea, muchas veces es, si no tengo idea y si no me pregunto realmente qué es lo que quiero hacer, que además el trabajo pues es un espacio en el que más estamos y más ocupamos nuestro tiempo, pues tal vez puedo terminar en una carrera sin realmente reflexionarlo, ¿no? Eso por un lado, que sí he acompañado a gente que ha estado en ese proceso. Después también pasa que podemos estar en la carrera y lo que creíamos que era termina siendo otra cosa y podemos desilusionarnos, ¿no? O incluso la carrera es hermosa, pero ya en la práctica pues no termina de cuadrarte, ¿no? Como lo que es viable hacer, ¿no? O te desilusiona, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos abogados que dicen, es que pues siento mucha frustración porque siento que el ambiente, ¿no? Está un poco contaminado, ¿no? Ujú. Por así decirlo, que lo que yo creo como justicia, pues no he terminado o a veces me encuentro con ciertas frustraciones en la práctica, ¿no? Entonces creo que también a veces cae este golpe de realidad que solo nos lo va a mostrar la vida misma y nuestra experiencia. O sea, cada quien cuenta cómo le ve en la Ujú. feria, ¿no? Entonces hay gente que amará su profesión y otra no. Y a veces también creo que llega un punto en el que se nos ha vendido que tenemos que tener una única pasión o que si ya empezaste algo tienes que ser toda tu vida eso. Y creo que el ser humano es tan diverso y el mundo interno y todo lo que podemos aportar al mundo es tan amplio que a veces una sola cosa después se transforma en que tenga otros intereses o la vida me va llevando a descubrir otras pasiones, ¿no? Por ejemplo, yo hoy por hoy, si bien amo la psicología y me encanta escribir, sí pienso que podría ser muy feliz siendo veterinaria. O sea, mi amor a Ujú. los animales desde que tengo mascota, digo, o sea, ¿en qué momento no me di cuenta que podría vivir de esto y ser muy feliz, ¿no? Claro. Entonces, es algo que no sé si algún día lleve a cabo, tengo ahí como un plan tal vez más a mediano plazo de tener o un hotel de perros o una asociación de mascotas, de adopción, ¿no? Y es algo que me encantaría hacer y que descubrí ya tarde, Que de ¿no? hecho ahí te pregunto, porque es mucha gente, pues conmigo llegan y me preguntan, ¿no? Yo Esteban, o sea, digamos, ¿no? Ya tú dices, sí, ¿sabes qué? Sí me dan ganas, pero también a veces la gente me pregunta por qué tan viable es. O sea, ya después de cierta edad decir, híjole, es que si llegar hasta acá me costó 10 años, o sea, no sé Justo. si dedicarle el tiempo, por ejemplo, a algo más, 10 años, ya no sé si me da la vida, los años, y muchas veces ese sentimiento, pues da miedo, ¿no? Dices, no sé si volver a empezar, ya estoy decidido, valga la pena, por el tiempo que se requiere, ¿no? Justo, o sea, creo que esa es una de las cosas que la gente puede como frustrarse, ¿no? Querer que el cambio sea automático. O sea, creo Ujú. que esta es una de las grandes trabas que podrían hacerlo no viable si lo que quieres es que sea rápido. Ujú. Y habrá algunos switch o cambios de profesión que sí, que sean viables de generarse en 1 o 2 años, pero hay otros que requieren estudiar, que requieren tal vez pues ahorrar dinero, ¿no? O reinvertir económicamente, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues depende de qué tan dispuestos estamos a hacer esos sacrificios y a soltar muchos de nuestros salvavidas. O sea, cuando me preguntas qué tan viable o qué tan fácil es, a mí me vienen muchas cosas a la mente. Primero es qué tan dispuestos estamos a tolerar pues un poco las opiniones de los demás o el cuestionamiento de los demás ante este cambio. Porque ahí mucha gente nos va a decir, bueno, pero llevas todo este tiempo haciendo esto, ¿no? Puede haber presión familiar también de cómo se te ocurre hacer este cambio a esta edad, ya tienes toda una profesión construida, ¿no? También creo que puede tener que ver con las responsabilidades que se tienen. No es Ujú. la misma responsabilidad que se tiene a los 20 que la que Sí. tienes a los 35 40 cuando tal vez ya tienes hijos, Pero ya me encanta, tienes o una sea, me hipoteca. encanta porque todos hacemos los 20 hasta con el mismo, la misma,
cuando hablamos hacemos los 20 como si fueran como de soltar, ¿no? Como que estás libre, como que no hay nada de responsabilidad, ¿no? O creo que como vamos empezando un poco en este mundo como laboral profesional, somos más flexibles, ¿no? Ujú. Y creo que conforme va pasando el tiempo, o sea, lo que pienso es que vamos generando nuestro estilo, nuestra forma de trabajar, nuestra idea de cómo funcionan las cosas. Y para comenzar de cero, reinventarnos, necesitamos a veces, pues, renovar esa cajita de herramientas o estar dispuestos a probar cosas totalmente diferentes. Y eso a veces nos va a hacer sentir un poco de incertidumbre, Sí. ¿no? O sea, 100%. De hecho, yo aquí apuntaba porque tengo aquí algunos que he recopilado de gente que me va comentando y es que muchas veces la presión social, o sea, Sí. influye, este, a veces tú sí puedes quererlo, ¿no? Pero, Ujú. por ejemplo, no sé, yo te puedo decir que he querido checar programas de psicología, ¿no? Porque a mí me gusta la psicología y pues quisiera Vuélvete estudiarlo, mi colega. o sea, solamente como para estudiarlo, si lo ejerzo o no. Pero también checo muchos programas y la mayoría son presenciales, entonces digo, bueno, hay que dedicarle, no sé, un par de años presencial y como que ese tipo de carreras ejecutivas no hay, entonces mis compañeros serían como de 20 19 años, entonces digo, bueno, también no es tanto por mí, porque yo digo, pues no pasa nada, ¿no? Es más como el tema social, a veces uno se deja afectar por, no necesariamente lo que tú quieres, sino todo lo que involucra, ¿no? O sea, como, y siento que pasa mucho eso cuando vas a otra parte, ¿no? Que también a la gente le puede pasar. Sí, justo. Y esta presión social, sí, como dices, a veces es externa, pero a veces es interna. ¿Sabes qué he escuchado mucho sobre todo pacientes migrantes? O sea, pero repetida esta frase de, es que a mi edad mis Ujú. papás ya tenían Mm. o ya habían logrado o ya tenían una casa. Entonces, esta comparación con nuestros padres, que además era otro contexto, las casas eran más baratas, también, pues Completamente otro. la visión también, ¿no? De estar en una empresa toda la vida, ¿no? O sea, habían otros valores y se valoraban otras cosas, ¿no? Entonces, esta comparación hace mucho daño. O también compararte con lo que hace la gente a tu alrededor, como que sí, nos puede llegar a dar cierta certeza ver que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, si mis amigos Ujú. han mantenido en su profesión tantos años, yo cómo me voy a reinventar a estas alturas. Pero a veces hacer lo que los demás hacen, ¿no? No es necesariamente lo que nos va a hacer felices. Y creo que ahí es preguntarnos realmente, pensando que la vida es un ratito y que la vida pues es nuestra, de nadie más, ¿no? Y que somos nosotros los que estamos en esta película, por así decirlo, Sí. y que nosotros somos los protagonistas si realmente es la vida que queremos vivir, ¿no? Si realmente nos va a hacer felices seguir con ese camino que sí compartimos con otros, o si realmente nos va a hacer más felices la idea de intentar, ¿no? Transformar nuestro camino a algo que creemos que nos va a llenar más o que está más apegado y hace más sintonía con ese nuevo proyecto o ese nuevo propósito, Ujú. ¿no? Bueno, que por ejemplo, ahorita platicamos de gente que está en la carrera, pero digamos que ya no estás en la carrera, que tienes 20 años trabajando en una empresa y que decides irte a España o irte a Canadá o a donde sea, y que dices, bueno, en España pues tengo que volver a comenzar, ¿no? Y comienzo, pero aparte voy con mi pareja o a veces voy con hijos o aunque vaya uno solo. Siento yo que después, o sea, todavía después de la carrera creo que es un poquito más sencillo, pero después de haber trabajado en tu país con cierto estatus, ciertas comodidades, cierto todo, es más, o sea, creo que es un poquito más complicado, ¿no? No, no sé si a ti o de lo que tú has visto, ¿por qué es, o sea, por qué es tan difícil a veces como romper pues esa barrera que ya tienes si en el otro lugar nadie te conoce, ¿no? Claro. O sea, por un lado, hay que poner las dificultades externas y las internas. Las externas muchas veces es que, pues, cuando llegas a otro país, a veces hay un periodo de homologación, o a veces cuando vas a poner un negocio y justo lo vas a aprovechar como un trampolín para hacer otra cosa diferente, que dices, Ujú. ya, este es el momento para reinventarme y hacer eso que realmente quiero, pues es empezar a darte a conocer, ¿no? Y eso requiere un tiempo. Siempre le digo a la gente, ¿cuánto tiempo te llevó en tu país construir tu carrera profesional? Mucha gente dice 2, 3, 5, X años, ¿no? ¿Y por qué creerías que en 6 meses ya
ibas a crear lo mismo que tenías en tu país. O sea, a veces somos poco realistas con los procesos que nos tomaron porque nos vamos con la idea de lo que ya teníamos construido, pero somos poco Ujú. conscientes de cuánto tiempo nos llevó construirlo, ¿no? O sea, yo sí lo pienso, eh, para mí saliendo de la carrera sí me llevó unos 2, 3 años consolidar, ¿no? Como mi práctica clínica en México. Y yo ya quería tenerla así en España, ¿no? Entonces, Sí. cuando recuerdas ese camino, como que te relajas, ¿no? Entonces, por un lado, sí es la parte burocrática de los países, pero a veces esta exigencia, esta prisa, esta búsqueda de que todo sea instantáneo, ¿no? Queremos empezar de cero y tener ya tantos clientes, tantos amigos, y lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Entonces, Y bueno, ya en- también, entonces, ¿tú crees que es una cuestión más de expectativa que de, o sea, como de que la gente tiene miedo a que no se cumpla su expectativa, o sea, que va a llegar y en poco tiempo, o tal vez que uno, o sea, a veces uno quiere ir a otro lugar, pero tal vez no estés dispuesto a hacer pues los sacrificios que involucra llegar a un lugar de cero, ¿no? También sí, puede ser. sí, o sea, creo que por un lado pueden ser como expectativas muy rígidas, muy exigentes y poco flexibles. Por el otro lado es esto, como qué tanto estamos dispuestos a hacer el trabajo y el sacrificio que va a conllevar, Ujú. ¿no? Y a veces hay que trabajar un extra para lograr ciertas cosas en menos tiempo y más en otro país. Y por el otro lado, también creo que es una parte del proceso y la estrategia, ¿no? O sea, por un lado la parte emocional de, pues, tener una narrativa positiva, porque si yo no me echo porras a mí mismo, a mí misma, pues me lo voy a hacer bien difícil, ¿no? Y esto unido a una disciplina amorosa. O Ujú. sea, ser disciplinado, pero no desde la exigencia y el estarte regañando cada vez que algo no es como quieres o no obtienes el resultado que quieres inmediatamente, sino una disciplina que sabe que es un trabajo constante, ¿no? Esta constancia que se requiere. Sí. Eso creo que por un lado. Y por el otro lado, o sea, creo que a veces como que tenemos esa meta a largo plazo y solo vemos eso. Y creo que a mí lo que me ha servido muchísimo es ver estas metas a corto plazo, ¿no? Ok. O sea, ver los pasitos, reconocer el proceso. O sea, por ejemplo, me pasó con el primer libro y ahora con el segundo estaba empezando a hacer lo mismo y digo, a ver, no aprendiste de tu error, Irene. Y era que, o sea, yo me frustraba mucho porque el libro no estaba terminado, ¿no? Ok. Y mi terapeuta me dijo, oye, reconoce cada día que te sientas a escribir, reconoce cada línea, cada párrafo, cada hora que inviertes, cómo vas generando y desarrollando ese libro, ¿no? Ujú. Y fue eso lo que me ayudó y me desbloqueó. Y esta vez estoy otra vez, ¿no? Como en este reconocer que todos los días me siento un ratito a escribir, que poco a poco va agarrando más forma. Y hay una frase que puse en mi vision board que me gustó mucho, que es, no eres escritor el día que publicas el libro, eres escritor los días que, Entonces, que ya exacto. empezaste, ¿no? A Ujú. hacerlo. Entonces creo que es un poco eso también, el autorreconocimiento. No, fíjate que, o sea, yo creo que va mucho con esta parte de por qué haces el cambio también, o sea, o por qué quieres cambiar de carrera o de... a mí me pasa mucho que las personas que más veo que batallan son las que, por alguna u otra razón, no sé, por ejemplo, platicamos y dices, Esteban, ¿y tú qué me recomiendas cambiar? Y digo, pues es que realmente a lo que quieras cambiar, sí, yo te diría que vaya, pues a lo que te gusta, ¿no? A lo que tú Ujú, quieres. No, pero ¿dónde gano más, no? O sea, ujú, ¿dónde es que se va a ganar más o qué está más en demanda? ¿Qué necesita ese país, no? Entonces, como que siento que esos cambios son más complicados porque ni siquiera lo estás haciendo por ti, ¿no? O sea, sí, y como que te va a costar muchísimo más. O sea, para empezar, te va a costar, pues, aprender algo que tal vez no tenías ni idea, y sí, aparte de algo que tal vez ni te guste, ¿no? Entonces, también ujú, creo que importa mucho desde dónde haces el cambio, independientemente de la edad que tengas, ¿no? totalmente. Y aquí le diste un punto que es algo que trabajo con mis pacientes cuando están en esta búsqueda de reconstruirse y no lo tienen totalmente claro. Uno de los ejercicios que trabajo es el Ikigai, no sé si has escuchado el Ikigai. Em, No. o sea, hay un libro, es una filosofía japonesa, pero a mí me encanta el diagrama del Ikigai, que es em, lo que amo
para lo que soy bueno, lo que el mundo necesita y por lo que me pagan. Y son como unos círculos que se Ok, intersectan. Y ok. entonces o sea, hay un test online, si quieres luego te paso el enlace por si lo quieres compartir. Y también pueden sentarse como a hacer este diagrama y salen cosas muy lindas, ¿no? Porque si no, como dices, es hacer por ganar, ¿no? Hacer lo que todo Ujú. el mundo hace que está dando dinero. Pero ¿qué tal si eso no conecta con quién soy, con mis habilidades, con lo que ya sé, con lo que el mundo necesita en el lugar en el que estoy? O sea, ahí viene esta parte también como creativa, ¿no? De a ver, ¿qué necesita el mundo que yo pueda darle? Y el Ikigai conecta con el ser. Y los Ujú. japoneses hablan de esto, ¿no? Como de aportar al mundo, o sea, de ser feliz, de tener una vida con sentido y con propósito, a través de aportar al mundo, pues lo mejor de mí, ¿no? Ujú. Y que al mismo tiempo sea feliz y pueda vivir de ello. Entonces, es un ejercicio muy chulo que lleva a conectar a la reconstrucción desde esto, ¿no? Desde realmente yo qué quiero en la vida, cómo quiero vivir la vida, ¿no? ¿Qué me va haciendo? Sí, que de hecho tomé pues el curso que te comentaba de cine en el verano, ¿no? Y en el curso, después de terminar, yo platicaba con una amiga que se llama, que Sara, ella tenía una tienda de té en Suiza, Ujú, porque ella ujú, ella es suiza, ¿no? Y tenía su tienda de té y dice que le iba muy bien y demás, ¿no? Pero terminó el curso y le dije, ¿qué? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, con esto que aprendiste ahorita. Me dijo, no, o sea, yo voy a llegar a Suiza, vendo mi tienda de té y me voy a dedicar a eso, ujú, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo le vas a hacer, no? Porque para mí, sinceramente, decir, voy a romper mi estabilidad, ¿no? Para empezar a hacer esto que me di cuenta este mes que no puedo vivir sin esto, es más ujú. complejo, ¿no? Y ella me dijo, no, pues yo llego, vendo mis cosas y me dedico a esto. Entonces ahorita le he estado siguiendo en historias y la veo en África, anda intentando meterse o sea, anda grabando y vendió su tienda y todo eso y digo, o sea, es difícil, pero cuando lo haces como, o sea, cuando encuentras ese algo que tú dices, tengo que dedicarme a esto, tengo que hacer esto, creo que la transición se vuelve un poquito más sencilla, ¿no? Ujú. Digo, nunca va a ser fácil dejar todo para dedicarte a algo, pero al menos creo que, sin ser tan extremista, si uno hace las cosas porque conectan contigo, porque van con quien eres, pues los cambios pueden ser un poquito más fáciles, ¿no? Total, sí, total, eso sostiene la incertidumbre y la incomodidad inicial del cambio. O sea, pensemos que como seres humanos nos gusta la certeza y a nuestro cerebro lo que busca es como lo conocido, ¿no? Ujú. Entonces, toda situación que nos hace salir de la zona de confort va a tener esta incomodidad inicial, que sobre todo es como este miedo, ¿no? Como ciertas inseguridades. Creo que muchas veces sale el síndrome del impostor, el creer que no lo vamos a poder lograr, este miedo al fracaso Ujú. también, que siempre pienso, ¿qué es el fracaso? Y creo que fracasar es no No intentar, intentar, sí, sí, no sí. hacer, no Sí. moverte, eso es fracasar, No, ¿no? yo, por ejemplo, o sea, en su momento me puse a pensar, oye, pero imagínate que esta mujer ya vendió sus cosas y no lo logra, o sea, no logra. Y luego, como que me acordé del sentimiento de estar ahí en el curso y todo eso, y dije, bueno, es que creo que dedicarse a esto ya es lograrlo. O sea, no tanto si ya haces algo más grande o si llegas, no, si simplemente dedicarte a esto es lograrlo, ¿no? Yo creo que pues muchas personas que, sí, que buscan el cambio, o sea, como de país. Creo que lo que estamos buscando tal vez es o sea, creo que lo difícil está en que cuando una vez uno cambia de país, pues por lo regular en un principio llegas a hacer cosas pues que tal vez no te gusten tanto, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo platicaba pues sí, o sea, personas entre 45 y 50 años, ¿no? Que a veces dices, bueno, es que yo me quiero ir ahorita se empieza a poner de moda Nueva Zelanda o Suecia y yo platicaba, ¿no? Y decían, bueno, Esteban, pero, ok, listo, me voy para allá, ¿no? Pero allá, ¿qué voy a hacer? Y decía, pues, o sea, realmente no sé muy bien, o sea, porque no te puedo decir exactamente qué vas a llegar a hacer, pero te puedo decir que puedes hacer, que a lo que puedes aspirar es a esto, ¿no? Me decían, bueno, pero entre lo que puedo aspirar y mi llegada, ¿qué hay? Decía, bueno, pues es que hay un buen de trabajos que no estás acostumbrado, pero que son necesarios cuando vas llegando y la idea es ir avanzando, ¿no? Y cuando platicamos eso con las personas, como dicen, a ver, déjame, no, pues igual y ya estoy muy grande para eso, o igual y
ya no va conmigo, y ahí es donde hay cierto choque. Y ahí sí, para que veas, no sé cómo ayudar a la gente que se sienta un poquito más cómoda con la idea Ujú, de, de, de comenzar desde abajo otra vez, pues. ujú, ujú, ujú. Sí, a ver, o sea, creo que también nuevamente ahí viene esta parte realista, ¿no? O sea, así como hay que cuidar las expectativas o este tipo de pensamientos negativos que nos nada más nos están metiendo los miedos y los límites, ¿no? O el compararnos con otros y decir mejor no, no, mejor ya me quedo en donde estoy. También hay que ser realistas de que a veces hay que tener un plan A, B y C porque las cosas no salen a la primera, ¿no? Ujú, Em, hay gente que tiene, o sea, nuevamente, cada experiencia es única y hay gente que tiene suerte o que su reinvención es más sencilla en el sentido de que pues depende totalmente de sí misma y tal vez no de una parte burocrática, que tiene privilegios económicos, también hay que hablar de los privilegios que ujú, tenemos, ¿no? Pero sí definitivamente, o sea, yo te puedo decir que todos estos lugares por los que pasé, fui niñera, vendí boletos de autobús turístico en la calle en verano, trabajé en una tienda de artesanía mexicana, pues no eran mis trabajos ideales, pero también fueron un motorcito de decir, a ver, tú qué es lo que quieres, ¿no? También esa incomodidad te ayuda a decir, venga, o sea, me necesito poner las pilas o necesito esta disciplina amorosa de ponerme a hacer las cosas que tengo que hacer para reconstruirme, ¿no? Que en mi caso fue, pues, hacer mi blog, hacer mi canal de YouTube, dar a conocer mis servicios, seguirme formando, y todas estas cosas que me llevaron a reconstruir mi profesión, ujú, ¿no? Entonces sí creo que definitivamente también hay que ser realistas de que va a llevar un tiempo, ¿no? Lo que decía en ujú. un inicio. ¿Y por qué tú crees que sea tan difícil, digamos, en el tema no tanto de ir a otra parte, pero me ha tocado también, mucha gente que simplemente le cuesta aprender, o sea, como aprender a cierta edad, como que sienten que ya no están en edad de aprender, o sea, Ujú, como por ejemplo alguien de 50 años que le dices, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no aprendes inglés o aprendes ujú, francés o como para mejorar? Y es como de, no, pues, o sea, como que veo que hay resistencia, o sea, hay ujú, muchísima resistencia y a veces, o sea, yo te pregunto para ver si tú por ahí has logrado entender el de dónde viene la resistencia y cómo poder, para empezar, cómo poder apoyarse y apoyar para que la gente, pues poco a poco vaya ujú, rompiendo esa barrera, porque creo yo que desde ahí ya estamos un poquito, sí, o sea, como que deteniéndonos, o sea, como ujú. para poder hacer el cambio, o sea, esta parte de aprender a cierta edad, pues. O sea, primero creo que lo que lo hace difícil es este mismo prejuicio de que hay edades para ciertas cosas, ¿no? Así como nos han dicho que, o sea, para casarte, pues de joven, no, hay gente que se casa a los 60 y es el matrimonio más feliz de todos los que tuvo, ¿no? Sí, o sea, como esta idea de creer que hay edades para ciertas cosas, eso ya nos limita. Esa creo que es la primera. Segunda, es cierto que puede haber un declive en nuestras habilidades cognitivas, pero no creo que eso defina todo porque hay gente, no sé si has visto estas historias hermosas que me encantan, de gente mayor, de adultos mayores, ¿no? De gente de la tercera edad que termina carreras, ¿no? Que se pone a hacer negocios, o sea, estas historias preciosas como que nos demuestran que la edad es solo un número, ¿no? Eso por otro lado. Es cierto, también tenemos que ser sinceros, que creo que a los 20, al menos yo, nuevamente en mi privilegio, pues vivía en la casa de mi mamá, no me preocupaba por pagar cuentas, no tenía estrés y entonces podía dedicarme a estudiar, era mi única, por así decirlo, preocupación. Y es cierto que tal vez a los 35, 40, 50, pues tienes cuentas que pagar, tienes responsabilidades que cubrir y entonces puedes sentir como mucho atender el aprender algo o desarrollar una nueva habilidad, ¿no? Entonces, esos creo que pueden ser los retos. Sin embargo, nuevamente creo que tiene que ver mucho con este autodiálogo y esta narrativa y en cómo nos contamos las cosas, ¿no? Sí. Si yo me cuento que no puedo por esto, otra cosa es que diga, bueno, puede ser un poco más complejo porque no tengo el tiempo que tenía a los 20, pero no imposible. Tal vez no voy a hacer la carrera, ¿no? Como común, pero puedo dedicar los fines de semana si realmente quiero, ¿no? Como hacer este switch, ¿no? Laboral o profesional. Que a Entonces, veces también es el pensar en qué van a pensar los demás. sí. O sea, también
eso creo que afecta muchísimo. O sea, hay gente que le afecta lo que van a pensar en gente extraña. O sea, realmente que Ujú, tú dices, por ejemplo, me voy a ir a un lugar chiquitito en Canadá, ¿no? Y allá voy a empezar de cero. Yo lo ujú, sentiría como algo libre. Yo diría, ah, o sea, qué bueno. O sea, puedo empezar literalmente de cero, tengo una oportunidad, pero hay gente que dice, no, porque imagínate yo yendo a la escuela con pura gente chica o empezando este trabajo en tecnología y yo no sé mucho, o simplemente acompañando a mi pareja, por ejemplo, ujú, em, pues los demás, ¿qué van a pensar de mí? ujú, Y pues ni te conocen, ¿no? O sea, ujú. todavía ni te conocen, no van a pensar nada, ¿no? Pero creo que también eso tiene muchísimo que ver. O sea, como que dando tantito. Sí, o sea, intentando pensar en todas las cosas que afectan, también me he dado cuenta de muchísimo que afecta el pensar qué pensarán los demás de mí, cuando a veces ni te conocen, pues. Sí, y cuando, sobre todo, la mayoría de las veces, lo que creemos que piensan de nosotros es la proyección de nuestro propio pensamiento negativo, ¿no? Ujú. O sea, tal vez si le preguntas a alguien, oye, ¿qué piensas de esta persona que está haciendo una carrera, una maestría a los 50? Tal vez hay gente que te dice, wow, ¿no? O sea, Wow. qué increíble, qué fortaleza, ¿no? Seguramente hay una visión muchísimo más positiva de la que a veces uno tiene de sí mismo. Entonces, es sanar también, ¿no? Como esta autoestima, esta forma de vernos, de pensar sobre nosotros mismos. Y también hay algo que me dijo mi psicóloga que se me quedó muy grabado y es, ante cualquier decisión, ¿no? Que en este caso sería la decisión de empezar de cero, cambiar de carrera, irte a otro país, etcétera, eh, vas a experimentar como esta pequeña culpa, Ok. ¿no? Y puede ser la culpa contigo mismo de elegir lo que los demás quieren, de complacer a los demás y de hacer lo que los demás esperan de ti, o la culpa con otros por elegir lo que realmente quieres. ¿Cuál es la culpa que estás más dispuesto a pagar? ¿Cuál te sientes más cómoda de pagar? Y en mi caso siempre elijo la culpa con los demás, Claro, ¿no? Bueno, claro. casi Sí. siempre. Entonces sí, definitivamente, pues si nos ponemos a pensar en qué van a pensar los demás, siempre vamos a estar metiendo el freno, Sí. ¿no? Las cosas que queremos hacer. No todo el mundo va a estar de acuerdo con las decisiones o los cambios que queremos hacer en la vida. Aquí lo importante es, nuevamente, hacer este trabajo personal de qué es lo que realmente quiero, qué es lo que me va a satisfacer, más allá del dinero, ¿no? Pensando en, no sé, a los 35, 40. Pues yo pienso que a esta edad todavía espero, ¿eh? Al menos tengo 50 años más de Ah, vida. exacto, yo también, yo siempre Yo, pienso así, digo, ah, todavía yo me falta un espero. buen. O sea, yo creo que voy a vivir hasta los 90, así que le metemos 55 años. Entonces, si me quedan 55 años de vida, ¿qué quiero hacer? Y yo en definitiva, o sea, hoy me pregunto, ¿seguiré siendo terapeuta? Sí, sí me veo Ujú. hasta el final de mis días dando terapia, me veo escribiendo, sí, pero también me veo con algo relacionado con animales. Ok. Entonces, en algún momento tengo que meter un proyecto relacionado con animales, ¿no? Pero si tu respuesta a esa pregunta es no me veo ni siquiera más meses, más años, pues eso ya te habla de que no estás satisfecho con lo que estás haciendo y en lo que estás invirtiendo tu tiempo y que además, como no te gusta, no estás aportando todo lo que le puedes aportar a la sociedad, porque al final del día el trabajo, o sea, sí, en esta sociedad capitalista pues desgraciadamente nos ayuda a pagar todo lo que tenemos que pagar y a sobrevivir, pero también es una manera de aportar, yo lo veo así, ¿no? O sea, cómo lo que hago hoy aporta y se vuelve como estas ondas que se magnifican, ¿no? Y yo hoy pienso, pues al menos espero y eso deseo, que las sesiones que hoy tuve ayuden a las personas que acompañé hoy a relacionarse mejor y que entonces, ¿no? Como que esto se vaya expandiendo como un bien a la comunidad, ¿no? Al menos así lo veo yo. No, pues esa es la idea. O sea, la idea es que lo que tú haces no solamente. Yo creo que pensar las cosas en relación del dinero, tal vez lo digo desde un privilegio, pero, o sea, pensar las cosas en relación solamente del dinero, realmente a la larga no te ayudan en nada. Mm, O sea, como que te perjudica mucho, yo creo que emocionalmente, mentalmente, el solamente estar pensando qué puedo hacer para producir más ujú, o para, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, si uno piensa en relación de lo que te gusta, te apasiona, de lo que eres bueno haciendo, que conecta contigo, que puede apoyar a los demás, al final de cuentas tal vez puedas tener una vida
moderada, estable y siendo un poquito más feliz, ¿no? O sea, Sí. independientemente de lo que vengas, o sea, haciendo y lo que quieras hacer después. Por ejemplo, te digo, o sea, yo he pensado lo de psicología y ya tiene rato, ¿no? Y digo, algún día lo voy a estudiar, ¿no? Pero sí lo veo como mediano, mediano plazo, ¿no? Porque digo, no, antes tengo que hacerlo del cine. Ujú, Y yo sé que son cambios como que uno tiene que ir haciendo, pero creo que también me ayudó mucho haber salido, como haber salido de mi país para ver lo posible. O sea, ujú, creo que si me hubiera quedado, por ejemplo, en México siempre, creo que es más difícil ver esas oportunidades de cambio. No sé tú qué piensas, ujú, si tiene que ver también con, o sea, haber tenido que como abrirte brecha, o sea, en otro lado, con decir, ah, bueno, entonces sí es posible hacer otras cosas a la gente que, por ejemplo, se queda en el mismo lugar, a veces misma ciudad, mismo entorno durante prácticamente toda su vida y que de repente diga, ¿sabes qué? Creo que puedo cambiar mi vida. Creo yo que también eso tiene mucho que ver. No sé tú qué has, pues, qué piensas. sí, o sea, no creo que sea la única forma de irse del Sí. país, pero sí definitivamente creo que amplía la mirada y como sales de esta burbujita y tienes un poco que, o sea, como reconstruirte sí o sí, o sea, no hay opción, pues amplía como esta visión del cómo, ¿no? O de las formas o de las áreas de oportunidad. Por ejemplo, yo te soy muy sincera, o sea, cuando salí de la carrera, incluso cuando regresé de Argentina de hacer el diplomado, jamás pensé que me iba a dedicar a migrantes y a parejas interculturales. Fue Ujú, algo que surgió en la migración, fue algo que, o sea, que la misma experiencia me dijo, oye, aquí hay un área de oportunidad. Entonces, a veces también el irnos a otro lugar nos muestra otras formas de experimentar o enfocar nuestra carrera. ujú. ¿No? Eso por un lado. También hay otras personas que ya no solo es otras maneras de enfocar la carrera, u otras cosas que hacer, sino también que nos muestran otros estilos de vida. O sea, algo que también he visto es gente que dice, es que yo trabajaba en mi país 10 horas, era médico, no veía a mi familia, y hoy prefiero hacer otra cosa porque prefiero el salario emocional, tener tiempo de calidad para mí, para mi familia, no estar tan estresado. Y sí, amé la carrera y sí, amé ser médico, pero hoy prefiero mi panadería en Canadá, Ah, hasta yo. en Irlanda. Entonces, Sí. sí, o sea, hay gente que también se reinventa haciendo las paces de esta idealización de, pero ¿cómo estudiaste tanto tiempo y vas a dejar tu profesión por poner una panadería o un restaurante? Hay gente que es súper feliz con su taquería en el extranjero, ¿no? Y habiendo dado como ese paso y saltar como sí, como esa expectativa de cómo estás prefiriendo un trabajo no profesional y tal Ujú. vez ese trabajo no profesional te hace más feliz y el salario emocional es mucho más alto. Pues está como la anécdota esta del pescador, ¿no? Que es un señor en un pueblito que en las mañanas pesca un ratito, de ahí con eso le da suficiente para vender poquito, de ahí se le pasa el resto del día con su familia y demás. Se encuentra alguien de fuera, viene y le dice, oye, pues deberías contratar más, ¿no? Más gente para Ujú, que puedas tú vender más. Y entonces dice, ¿pero para qué? Bueno, para que estas personas puedan pescar más por ti, ujú, ganes a través de ellos y demás, ¿no? Y luego dice, bueno, pero ¿esto para qué? Bueno, para que puedas crecer, pongas un negocio y con eso puedes vender más. ¿Y para qué? Bueno, tal, tal, tal. La cuestión en que le dice, bueno, con todo esto vas a poder poner una mega empresa, ¿no? Bueno, ¿y tanto para qué? O sea, ¿para qué tanto trabajo? Bueno, para que puedas vender un poco en la mañana y de ahí pasar el resto del día disfrutándolo con tu familia, ¿no? Y dice, ujú, bueno, pero ¿para qué tanto si eso ya lo tengo ahorita? No necesito como, o sea, dedicarme mi vida entera a hacer una cosa cuando tal vez con lo estable ya tenga eso, ¿no? ujú, Entonces, ujú, yo creo que muchas veces, muchos de los cambios, ¿no? que uno quiere hacer va más enfocado al dinero que o sea, que a lo que uno realmente quiere y le gusta. Y hace ratito leía por acá alguien que ponía que irte a otra parte te da la oportunidad de renovarte. Pero yo a veces pienso que ni siquiera renovarte, a veces creo que es simplemente descubrirte, ¿no? O sea, no es tanto como de algo nuevo que yo quiero hacer, sino es de nunca he tenido la oportunidad o el espacio para como para conocerme y estar en otra parte o estar a veces solo en otro país o circunstancias distintas te vas descubriendo y pues decides que lo primero que pasaste
fue, fue algo, pero tu real, o sea, o como tu verdadero yo apenas va a comenzar, ¿no? Sin importar la edad. Entonces siento Claro, yo que también es una buena manera de verlo. esto que dices también es bellísimo, porque a veces que tanto en nuestro país o en nuestra burbujita elegimos desde todo esto que nos han dicho que somos, ¿no? Al final del día, cómo nos, o sea, nuestro autoconcepto también se desarrolla a través de los vínculos, de lo que otros dicen que somos, ¿no? U opinan de nosotros. Y a veces es cuando nos vamos lejos, en la distancia, sin el ruido externo de esas voces u opiniones, que empiezo a darme cuenta quién realmente soy, Sí, ¿no? Y hay gente que sí, que le hace match pues lo que también era y que desea mantener esa identidad, pero hay gente que dice, oye, yo me doy cuenta que ni me gustaba esto, que ya no hago sintonía con esto, ¿no? ujú. Entonces, pues también es válido y a veces el irnos nos permite esto, escucharnos de verdad, conocernos por primera vez sin todo ese ruido externo, ¿no? Sí, pues Realmente conectar con nuestra a esencia. veces la única manera de encontrarte es poniendo espacio, o sea, realmente, o sea, a veces físico, a veces emocional, pero hay momentos que, o sea, que a veces creo que el irte te da este espacio de soledad para poder saberlo, ¿no? Y yo creo que el último que me ha tocado del tema de la edad, creo que va más relacionado, por ejemplo, creo que tal vez tú tendrás más casos, yo no tantos, pero es, por ejemplo, gente que ya se fue hace tiempo, ¿no? Y Ujú, yo casi no apoyo en eso porque lo mío es cuando la gente va a llegar, pero sí, platicando con personas, o sea, que me dicen, oye, ¿tú qué me recomiendas por el simple hecho de platicar a veces por Instagram? Es gente que, por ejemplo, ya lleva 20 años, hay veces que se van casados y ya en el destino se separan, cada uno agarró otro ujú, diferente camino. ujú, O hay gente que dice, yo llegué con tal trabajo porque pues era lo que me contrataron desde fuera, pero ya estando aquí me di cuenta que quiero dedicarme a ser maestra. ujú, Este, y muchas veces la gente le cuesta mucho pasar la siguiente etapa porque como llegaron, ujú, les ayudó muchísimo como a establecerse. ujú, Entonces dicen, ¿cómo rompo esa parte y vuelvo a comenzar si lo que tengo me costó tanto, ¿no? O sea, ujú. esa primera parte, ¿no? Entonces, ahí no sé tú cómo tendrás más casos de estos, porque imagino que es gente que ya te contacta y demás, pero ¿tú qué Sí. piensas de esa parte? A ver, te lo voy a contestar de ambas cosas, tanto en lo relacional como en lo laboral. Bueno, a mí me pasó, o sea, yo no vine por amor, pero me quedé por amor y sí, o sea, parte de lo que hizo difícil esa ruptura y el cierre de esa relación casi 10 años después fue que había sido mi persona, ¿no? Y mi, por así decirlo, mi base segura acá, ¿no? Entonces era soltar como esa zona de confort y lo conocido y verme sola reconstruyéndome en otro país, ¿no? Ujú, Y justo el post de hoy tiene que ver con eso, ¿no? De me quiero quedar en este país, pero me quiero ir de la relación. ujú, Y a veces pasa, ¿no? Y ni siquiera tiene que ser por violencia o por temas de infidelidad ni nada. A veces, o sea, quienes somos cuando llegamos en el país, ¿no? Pensemos que es una experiencia que nos transforma tanto que después con quien hacíamos sintonía en el inicio, o sea, que viniéramos con nuestra pareja, que migráramos con la pareja o que se migrara por amor, pues dejamos de hacer sintonía con el tiempo, ¿no? Entonces, Lo que pasa pues es que eso yo puede, creo que aunque migres juntos, o sea, cada uno lleva su proceso individual. claro, 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 y nos podemos distanciar o podemos adaptarnos, o sea, puedes tú adaptarte y yo no. Entonces, claro, eso puede generar al inicio como cierto temor de decir, eh, es a través de esta persona con quien comencé este proyecto migratorio, ¿no? Y entonces reconstruir el proyecto migratorio sin esa persona es también, y lo he visto, ¿eh? De hecho, hay varias personas que acompaño actualmente que están en ese tema, que dicen, es que me da tanta tristeza y tanta nostalgia que mi proyecto migratorio comenzó por esta persona y que me voy a Ujú, separar, ¿no? Aún así, creo que, o sea, que siempre será más saludable la valentía de dejar una relación en la que sientes que ya no puedes ser tú o que ya no haces sintonía o en la que ya no estás satisfecho, satisfecho que quedarte, nada más por ujú, costumbre, ¿no? O sí. porque por esa persona te viniste y ya está.
Y en lo laboral también lo he visto, ¿no? Gente que dice, oye, es que me da cosa, es mi primer trabajo acá, he crecido, lo sienten como esta primera oportunidad, la cual valoran mucho, ¿no? Y entonces, como soltar eso que en algún momento fue como, ay, el salvavidas o el logro, ¿no? El gran logro de Más encontrar su que nada profesión eso, en o el... sea, te dio tanto orgullo en su momento y como dices, ¿cómo voy a dejar esto, no? Sí, sí, sí. Y ahí yo creo que es, perdón que te interrumpa, pero lo que un día nos hizo felices y nos llenó y estaba a la altura de quienes éramos y nos retaba y nos permitía crecer, ¿no? Sea una relación o sea un trabajo, puede ser que después ya ni siquiera que nos quede chico, ya no haga sintonía con quienes Ujú. somos o lo que buscamos, Sí, ¿no? por ejemplo, a mí me pasó muchísimo, o sea, yo cuando llegué, pues mi primer trabajo como tal pues ya de oficina me lo dio, o sea, son una pareja que se hicieron prácticamente con mis papás, o sea, Ujú, en Canadá, o sea, me iba muy bien con ellos y cuando me moví a otro trabajo, me sentía muy mal. O sea, me sentía ujú, muy mal porque realmente era como entre, es que sí quiero avanzar, o sea, quiero avanzar en esto, pero, o sea, yo tuve ese como entre arrepentimiento y entre que me sentía mal y demás, como un año, porque decía es que pues ellos me apoyaron un ujú. buen cuando yo llegué, o sea, me dieron la oportunidad y demás. Entonces, creo que a todos les pasa de una u otra manera, pero a veces no es tanto el trabajo, sino la gente que te lo dio, o sea, que te llevas muy bien con ellos y pues para mí fue lo peor, Ah, pero se superó, pero sí estuvo duro porque yo dije, es que esta gente la quiero bastante, o sea, ya. entonces es entre decidir el ellos o tú, pues, o sea, al final de Lo de la cuentas. culpa que te Ujú, decía, ¿no? O sea, siempre va exacto. a haber una culpa a pagar, contigo por quedarte y complacer y quedar bien o con los otros. Justo ahora que decías eso, me viene a la mente que justo a mí lo que me pasó es que un profesor de la universidad, Miguel Garrido, a quien si me escucha le mando un abrazote con mucho cariño, pues me dio una beca de investigación. Para mí fue mi primera oportunidad profesional acá y, y cuando le dije que tenía que, o sea, irme porque había encontrado un trabajo en una ONG, sentí este sentimiento como si estuviera siendo desleal, Ujú, ¿no? Como la mm, primera persona que creyó en mí acá, que así. me dio una oportunidad, y sientes como que estás traicionando o siendo desleal, y pues al final del día uno tiene que pensar en su crecimiento, ¿no? Y en cómo, pues sí, seguir avanzando hacia su objetivo. Obviamente hay que hacerlo con ética, con profesionalismo, ¿no? Este, pero sí sentí como esto que tú, ¿no? De decir, Sí, hoy como que siento que le estoy fallando, pero si no me hubiera fallado a mí por soltar esa otra oportunidad. sí, en cada que te das me quedo con algo y hoy me voy a quedar con eso. O sea, ¿qué culpa elijo? Claro. ¿Qué culpa elijo? ¿La de los otros o la mía? No, y Ujú, al final de cuentas creo que ambas pesan. O sea, ambas pesan, pero creo que depende de la personalidad de cada uno o de lo que uno ujú. quiera a futuro es Sí, la que uno está dispuesto a aguantar. sí, No, sí, porque ambas tienen sus comentarios de fuera, ambas tienen sus obligaciones, sus consecuencias, ambas, ¿no? Pero sí, o sea, como que depende de uno. ¿Sí? sí, Esa, o sea, con qué voy a vivir en paz, ¿no? Con la culpa hacia mí mismo por hacer lo que mi papá quiere, por ese, mucha gente también, perdón, ya sé que me estoy alargando, no, no, pero no está algo que bien. también he visto es gente que elige su profesión porque era el sueño frustrado no alcanzado de su padre. Y dicen, es que mi padre ha trabajado tanto para pagarme una carrera que cómo ahora voy, esas lealtades invisibles Ujú, que también tenemos luego, ¿no? Y que sí. pesan. Y decir, ¿cómo voy a ahora soltar esta profesión que tanto trabajo y esfuerzo le costó a mis padres pagar una universidad, lo que sea, para ahora dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces, en definitiva, o sea, sí, cómo honrar a los padres y a quienes nos han apoyado, pero sin deshonrarnos a nosotros y ser desleales con nosotros, porque al final del día somos la persona que tendremos hasta el final de nuestros días. O sea, vamos a ser esa compañía que va a estar hasta el último día, ¿no? Ujú. Entonces, pues creo que hay que vivir en paz Bueno, que te con diré nosotros que, mismos. que te diré que eso nunca se va. O sea, esas lealtades invisibles, hay veces que la gente ya no está y tú las sigues teniendo. O sea, Sí, 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 por sí. entonces yo sí creo que es un trabajo o pues
de años de terapia, yo creo, porque sí, no, de verdad, o sea, esto no se puede en un día decir listo, ya solucionado, como que sí requiere mucho entendimiento de, pues, de que hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre lo que pues entre aceptarte, entre lo que uno quiere, Ujú. entre tu estabilidad, entre es estar jugando con eso, con esa balanza. Irene, bueno, y digamos alguien de 50 años te dice, Irene, quiero cambiar de carrera, quiero volver a empezar de cero, quiero este, encontrar el amor otra vez, quiero, o sea, algo nuevo a tus 50 años, 55, 60 años, este, no lo correcto, pero lo recomendable que tú le dirías, o sea, como algún paso a paso, que tú dirías, mira, primero piensa bien si lo que quieres es cambiar, o sea, no sé, algún paso a paso para alguien que te diga, ¿qué puedo hacer si quiero irme en otra dirección? Pues a ver, nuevamente, cada proceso es único, pero por un lado, te invitaría a que veas qué ganas y qué pierdes si haces este cambio. Qué ganas y qué pierdes en todas las áreas de tu vida, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel físico, en todas las áreas de tu vida. Que ni siquiera qué sacrificio, qué esfuerzos y compromisos te va a requerir, ¿no? En qué vas a necesitar ser constante y tener esta disciplina amorosa, ¿no? Ujú, También te invitaría a que algo que hago mucho con pacientes es anota todos tus miedos, todas estas cosas que cuando dices lo voy a hacer, aparecen. Y a cada miedo quiero que saques qué podrías hacer para enfrentarlo. Porque a veces nos quedamos solo con el miedo. Y entonces, cuando hacen este ejercicio es tus miedos, venga, todos, así, hasta que ya te canses y digas, ya no tengo ningún miedo más ante este cambio. Ok. ok. Y de cada miedo sacar como una flechita y qué podrías hacer para enfrentar este miedo, o para cuidarte ante este miedo, o para prevenir esto que te da miedo. Y ahí lo que las personas se dan cuenta es lo que está en sus manos hacer y el que pueden enfrentar muchas de estas cosas que aparecen, cómo es que pueden, ¿no? Como enfrentarlas. El problema no es el miedo, el problema es que nos paraliza el miedo, que solamente se aterriza el miedo y no veamos que tenemos habilidades para hacer cosas al respecto, ¿no? Eso por un Mm, lado. Por el otro lado, pues ser realista con nuestras expectativas, ser pacientes y flexibles, ¿no? O sea, ujú. a mí una de las cosas que más me ha costado en todo este proceso de reconstrucción ha sido mi impaciencia, que quiero todo así. Y con el tiempo, Pero eso ya tiene de voy. personalidad Sí, por lo que hemos platicado. sí, sí. No, y ya voy sanando eso. O sea, por ejemplo, quería escribir el segundo libro en el que estoy ahora el año pasado, ya publicarlo. Hice las paces y dije, saldrá cuando tenga que salir. Y desde cuando noto que meto esa flexibilidad, empieza la creatividad y empiezo a escribir. Y este año he Mm, empezado brutal, escribo todos los días, porque ya me quité ese deadline de tiene que ser para tal fecha. Entonces también como quitar estas exigencias que luego son las que nos pesan y nos hacen no avanzar, eso ayuda mucho. Esos serían mis consejos. Y ok. bueno, el Ikigai El también es Ikigai. un ejercicio. Bueno, que por o sea, por lo que dijiste, o sea, si me imagino visualmente, me imagino que en medio está o sea, a lo que te tienes que dedicar, ¿no? Si son tres círculos, me imagino que en medio debe estar lo que te debes dedicar. Sí, sí, son cuatro circulitos. Salen Ah, varias cosas. Está voy a ver, interesante. voy a ver, voy a A ver, mí cuando voy hice a ver. o sea, cuando hice el Ikigai, el test, que hay un test online, te mando el enlace para que lo Sí, compartas, sí, sí. me salió que sí, que psicóloga, pero también me salió como comunicadora, ¿no? Y entonces digo, mira, qué chistoso Ujú. porque de cierta forma estoy intentando mezclar estas dos, ¿no? O sea, comunicar, compartir información a través de las redes, el canal del libro, etc, etc. Entonces, bueno, Genial. pues salen cosas interesantes. No, voy a hacerle, me lo mandas, ya me lo mandas. Sí, sí, Listo. sí, te lo mando. Pues, Irene, no sé si quieras platicar más o menos de qué va a tratar tu próximo libro o platicar del Ah, primero, para que sepamos, o todavía no. bueno, el primero se llama Ni de aquí ni de allá y justo habla de todos los procesos emocionales de los migrantes, de esta reconstrucción, de pues estos duelos que atravesamos. Y el segundo es de parejas interculturales. Ok. Tiene un formato chulo porque no solamente va a ser como un libro teórico y va a tener testimonios como el otro. Me Ujú. gusta mucho que estén voces de otras personas, pero este libro va a ser más workbook, va a traer Ah, ok. ejercicios. Quiero que las parejas reescriban esa otra parte de su propio libro, que cada pareja termine teniendo su propio libro. Así que en eso estoy muy ilusionada, muy contenta.
estoy avanzando, estoy motivada, así que espero poderles dar la buena noticia este año. Pues ya tienes el primer, o sea, el primer comprador por Ah, acá, no te preocupes. Sí, 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 súper, no, muchas porque gracias. te digo algo, creo que es un libro, o sea, es un libro que, bueno, es un tema. Yo creo que quienes lo vivimos, sí se necesita, pues sí, o sea, como mucha guía. O sea, hay mucho amor, pero también se necesita mucha guía, ¿no? Sí, Entonces, como que esa parte es importante. Entonces, si puedo salir con mi propio libro, perfecto. sí, me encantará que esté Listo. hasta Canadá contigo, Sí, o gracias, en donde estés. gracias. Sí, 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 donde esté, que igual y luego en España también no sabemos, no Ay, sabemos. Sí, yo sí, sí, encantada, ojalá que sí. sí. Pero bueno, gracias Irene y gracias a todos los que se conectaron por acá. Va a quedar guardado y ahí nos estamos platicando. Gracias por ahí. Muchas No, gracias, gracias por todo. Te mando a un ti que estés abrazo. muy bien igualmente. Cuídate Bye bye. mucho. Igual, bye. Bye.